Buenas noches, lo dijimos hace varios meses. Será muy difícil frenar la migración de los centroamericanos desesperados, porque esa migración combina esperanza y movimiento. Eso es, lo entiendan o no los presidentes Trump, López Obrador y Giammattei. Y acabamos de ver el ejemplo. Una nueva caravana de migrantes salió esta madrugada de la Central Metropolitana de Transporte de San Pedro Sula, en Honduras. A las 4:30 de la mañana, un grupo cercano a unas 2,000 personas, cálculo que hacen los medios locales, unas 2,000 personas comenzaron su marcha rumbo a la frontera con Guatemala para de ahí seguir a México. En su camino, la caravana se fragmentó en grupos pequeños, ya que muchos viajan acompañados de familias, de niños pequeños, y prefirieron, como veíamos, subirse a camiones y tráilers. Hacia el mediodía, unas 400 personas llegaron a Corinto, que es uno de los puntos fronterizos de Honduras con Guatemala. Ahí, policías guatemaltecos le pidieron que pasaran a la oficina de migración y se registraran. Los migrantes no les hicieron caso, cruzaron corriendo la frontera. Otros policías que vigilaban desde la parte hondureña lanzaron gases lacrimógenos para detenerlos y esto ocurrió. Y pasaron. No hay cifras de detenidos, reportes de detenidos. Lo que sí hay son crónicas de cómo esta caravana hondureña libró su primer obstáculo y comienza a transitar por Guatemala. Quieren llegar a México y de ahí seguir a Estados Unidos. Alejandro Giammattei, el presidente de Guatemala, mandó este mensaje a través de la televisión. Le advirtió a los hondureños que quizá puedan cruzar por Guatemala, pero que cruzar por México será imposible. El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar, que va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pase. Por lo tanto, nosotros le haremos una advertencia a esos de la caravana, que van a poder llegar muy probablemente hasta la frontera, pero que de ahí en adelante se van a topar con un muro que no lo van a poder penetrar. ¿Se van a topar con el muro mexicano? ¿Escuchamos bien? Que van a poder llegar muy probablemente hasta la frontera, pero que de ahí en adelante se van a topar con un muro que no lo van a poder penetrar. Escúchenlo bien, hondureños, lo dice el presidente de Guatemala, no intenten cruzar por México porque en México van a topar con un muro de 20 y tantos mil agentes migratorios y guardias nacionales que no los van a dejar pasar. Vamos a tener más información sobre este tema, lo que dijo el gobierno mexicano también. Lo cierto es que allá vienen otra vez los migrantes y si ellos siguen avanzando por el sur es muy probable que pronto el presidente Trump nos vuelva a apachurrar por el norte. Pero antes, autoridades del Colegio Cervantes en Torreón, donde el viernes un niño de sexto de primaria mató a una maestra, hirió a otros alumnos y luego se suicidó. Bueno, las autoridades de ese colegio propusieron hoy a los padres de familia el uso de mochilas transparentes como parte de nuevas medidas de seguridad que podrían aplicarse. Hoy concluyeron las pláticas del protocolo de atención psicológica y emocional para alumnos, padres y maestros y se anunció que el viernes regresarán a clases ahí en el Colegio Cervantes. Las autoridades de la escuela informaron que analizan también otras medidas de seguridad como instalar arcos, detectores de metal. Increíble todo esto para poder entrar a una escuela de niños. La organización Human Rights Watch calificó como preocupante
muy preocupante la situación de los desaparecidos en México. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, la organización consideró que los más de 5,000 casos de desapariciones reportadas el año pasado muestran que no mejora esta situación en el país. Human Rights Watch reconoció que hay esfuerzos de la Comisión Nacional de Búsqueda para identificar a los desaparecidos, pero criticó la falta de acciones para dar con los responsables. Doña Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, se reunió con Javier Sicilia y con la activista Mariclera Costa. En esta reunión se les garantizó seguridad y vigilancia federal para la caravana que va a comenzar el jueves de la próxima semana, el jueves 23, van a marchar de Cuernavaca hasta el Zócalo. La secretaria Sánchez Cordero garantizó también que las demandas que hagan en esa protesta van a ser atendidas. Javier Sicilia, por su parte, le entregó a doña Olga 2 propuestas en torno a lo que él llama justicia transicional. Hace no mucho, al final del año, había tensión, fuerte tensión en las declaraciones, que las críticas que hacía Javier Sicilia al gobierno. El presidente López Obrador se molestaba también con Javier Sicilia. Hoy, una semana antes de la marcha, ahí está Javier Sicilia en la Secretaría de Gobernación. Veremos cómo viene esta movilización que comienza de mañana en 8. En otras cosas, se suponía que en el Senado hoy se iban a conocer los detalles de los anteproyectos de ley que iban a presentar funcionarios del gobierno federal, iniciativas para modificar distintas leyes del sistema de justicia penal. Para eso se había convocado a una conferencia de prensa con senadores, con la secretaria de Gobernación, con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, con el fiscal general Alejandro Gertz, pero de última hora pues no se presentaron los documentos, llegaron los invitados y nada más. El cambio se informó, bueno, lo que se informó es que esas iniciativas van a ser entregadas el 1 de febrero. Hoy solo se adelantó que los proyectos van a modificar 14 artículos de la Constitución, también leyes como el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no se dieron detalles. El que sí aprovechó y habló en esta reunión fue el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y volvió a hablar fuerte, duro, y volvió a hablar con claridad y con precisión. La falta de justicia se sustenta en 3 factores fundamentales: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad. Nos pasa que los que se roban un país pueden andar en la calle y los que se roban 20 pesos se tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso que se puede ocurrir, y eso es lo que nos pasa en este país. Ahí está de nueva cuenta el fiscal general de la República. Una impunidad brutal la que sigue existiendo en México, y ya pasaron 13 meses, poco más de 13 meses con este gobierno, y pues sigue una especie de pachanga, de fiesta con los políticos mexicanos. ¿Para qué hacen ir al fiscal? ¿Para qué hacen ir a Julio Scherer? ¿Para qué hacen ir a la secretaria de Gobernación? Hoy supuestamente algo se iba a presentar y no, que ahora van a presentar todo el primero de febrero. La semana pasada habló el fiscal y dijo: en el gobierno no están respetando la presunción de inocencia. Hoy volvió a hablar y dijo: vean el tamaño de la impunidad que sigue existiendo en este México, en los tiempos de la Cuarta Transformación. Bueno, veíamos al comenzar el programa imágenes del trayecto de la nueva caravana migrante que ya viene a México. En realidad va a Estados Unidos. México no les interesa. México es solo para ellos un territorio de paso rumbo a Estados Unidos. Pensamos que después de cómo fortaleció México su frontera, pues ya no iba a haber aliento, ya no iba a haber esperanza para esa gente de tratar de hacer esas caravanas que fueron muy fuertes, sobre todo a finales de 2018, principios de 2019, pero allá vienen de nuevo. Vimos que algunos ya cruzaron Guatemala. Se calcula que alrededor de 1,000 personas duermen en el Parque Central del departamento de Ocotepeque, todavía en Honduras. Además, estarían a 25 kilómetros de
Aguascalientes, que es otro punto fronterizo con Guatemala. Como la caravana se dispersó desde temprano, la idea de los organizadores es que todos los grupos se queden esperando en la frontera de Guatemala con México, en la comunidad de Petén. Esto podría ocurrir a fin de semana. Y de ahí, todos juntos, como hicieron en octubre del 2018, tratarían de cruzar a México. La diferencia es que esta vez ahí va a estar esperándolos la Guardia Nacional. Veíamos también estas declaraciones, vamos a volver a verlas, son muy breves, pero creo que nunca nadie, un funcionario internacional y mucho menos un presidente que no fuera Donald Trump, se había referido así a la política del gobierno del presidente López Obrador con los migrantes, como lo hizo hoy el presidente de Guatemala. El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar, que no los va a dejar pasar, que va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pase. Por lo tanto, nosotros le haremos una advertencia a esos de la caravana, que van a poder llegar muy probablemente hasta la frontera, pero que de ahí en adelante se van a topar con un muro que no lo van a poder penetrar. Los guatemaltecos dicen México es un muro impenetrable y los estadounidenses, el presidente, lleva 30 y tantas, 40 y tantas felicitaciones al gobierno mexicano por cómo ha frenado a los migrantes centroamericanos. Hasta hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard no había dicho nada sobre estas declaraciones, solo habló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien dejó en claro que el gobierno de México no le va a dar salvoconducto a los migrantes y advirtió que habrá operativos especiales en la frontera sur. Simplemente no es, y lo repito y lo reitero, México no es solamente un país de tránsito, no es un país que dé un salvoconducto, es un país que abre sus puertas para incluir a las personas que quieran entrar y migrar a nuestro país, pero de ninguna manera tenemos visas de tránsito o bien salvoconductos. Bueno, pues tal vez los migrantes de esta nueva caravana que intentan o intentarán llegar a México no conozcan estos números. El gobierno mexicano detuvo el año pasado a casi, ahí está la cifra, a casi 279,000 migrantes, detenciones hechas por la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Instituto Nacional de Migración. Quizá no conozcan esta cifra. México dejó de ser, desde que llegó este gobierno, dejó de ser paso relativamente fácil para los migrantes centroamericanos, 270 y tantos mil detenidos el año pasado. En Chiapas, por donde estos migrantes dicen que piensan entrar, esta noche sabemos que hay al menos 30,000 hondureños varados, según cifras del Consulado de Honduras en Tapachula. Eso son solo los datos de los hondureños. Y sin embargo, y a pesar de estas declaraciones y de esta realidad, allá vienen de regreso a México. Vamos a ver si logran cruzar plenamente Guatemala y vamos a ver cómo se ponen las cosas el fin de semana. La Embajada de México en Bolivia denunció de nuevo la presencia de policías afuera de la residencia oficial que tiene nuestro país en La Paz, la capital de Bolivia. La embajada publicó una foto y un video. Sin embargo, la policía de Bolivia aseguró que acudieron por reportes de los vecinos sobre la presencia de personas sospechosas en la zona. Llegaron 200 policías, detectaron que se trataba de trabajadores de mantenimiento de alcantarillas que estaban en cerros cercanos. Nos preguntan que por qué esta crisis con los bolivianos. Es muy sencillo. Los bolivianos no quieren que de ninguna manera esas personas que están asiladas en la Embajada Mexicana en La Paz, en la capital de Bolivia, no quieren que salgan de Bolivia. Y el gobierno mexicano seguramente lo que quiere es sacarlos del territorio boliviano, sacarlos de Bolivia. Por eso es probable que estas situaciones de tensión las sigamos viendo hasta que pues no se resuelve esta crisis, y quizá esta crisis se resolverá cuando detengan a las personas, se las lleven a la cárcel allí en Bolivia, o cuando alguien consiga que salgan de ese país. Vamos a ver estas imágenes. Esta semana se dio a conocer en Italia esta campaña sobre la violencia contra la mujer. Son fotomontajes de personalidades. Ahí está Michelle Obama. Estaba también, Angela Merkel, la premier alemana,
aparecen con el rostro golpeado, hinchado. Ahí está Hillary Clinton. Una campaña impactante se dio a conocer en las calles de Milán, en Italia. Se titula Solo porque soy una mujer, y vienen mucho más personalidades. Es una campaña del artista italiano Alessandro Palombo. Otras personalidades que veíamos ahí, por ahí estaba la primera dama de Francia, Brigitte Macron, veíamos a Hillary Clinton, algunas artistas, algunas figuras. Impactante campaña en toda esta gran oleada mundial que estará por cumplir pues ya 2 años en contra de la violencia a las mujeres. Hoy se informó que la polémica, la controvertida obra La Revolución, este cuadro con el Zapata desnudo de Fabián Chaires, el pintor, obra expuesta en el Palacio de Bellas Artes, finalmente, y a diferencia del avión presidencial, finalmente ya fue comprada. Se dijo nada más que había sido comprada por un empresario catalán. El cuadro que ha provocado tantas protestas, en algún momento violencia allá fuera de Bellas Artes, pues hoy se dijo que un catalán ya compró el cuadro. ¡Fuera los idosos! El empresario y periodista catalán Tasso Benet es el comprador de la obra La Revolución, del pintor mexicano Fabián Chaires. La colección de este empresario se caracteriza por tener obras de arte que han sido censuradas en distintas partes del mundo. Y fue justo esa característica la que llamó la atención del artista chiapaneco para aceptar la propuesta. Me pidieron esta pieza para su colección que va a estar relacionada toda con la censura, y están piezas que se han visto en situaciones muy similares a la mía. La colección de 60 obras de Tasso Benet formará parte de un proyecto llamado Museo de la Libertad, que se realizará en Barcelona, España, a mediados del año. Sobre el precio en el que se vendió la obra, el artista prefirió no hablar. Asegura que eso podría poner en riesgo su seguridad y la de su familia. Fabián Chaires asegura que la polémica que desató su obra muestra que la sociedad mexicana se está abriendo a un nuevo debate sobre la masculinidad y la discriminación. El pintor agregó que tiene varias propuestas para exponer su trabajo en el extranjero y que seguirá su carrera como lo ha venido haciendo, cuestionando el comportamiento de la sociedad mexicana. Bueno, seguramente tiene razón el pintor Fabián Chaires al no querer revelar el monto de la operación. Seguramente tiene razón por cuestiones de seguridad. Esta pintura, La Revolución, forma parte de la exposición Emiliano Zapata, después de Zapata se llama, va a permanecer en el Palacio de Bellas Artes hasta el 16 de febrero. En otras cosas, esta tarde hubo un diálogo entre los estudiantes que mantienen un paro de actividades en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se sentaron a dialogar con autoridades de la facultad. Las mujeres participantes en esta reunión estuvieron encapuchadas en todo momento, dejaron esta imagen. Esta imagen se dio a 1 kilómetro de estas instalaciones. Esto no es en un lugar recóndito de México, esto no es en el Medio Oriente, no es en una nación en guerra, es ni más ni menos que en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las manifestantes no quisieron negociar la entrega de las instalaciones, leyeron un pliego petitorio, exigieron a las autoridades que establezcan un calendario de fechas para cubrir sus demandas y dejaron esta imagen. Estos límites son condiciones necesarias para que podamos entregar las instalaciones, y los compromisos son acuerdos a largo plazo para los que se nos tiene que presentar un trabajo tangible. ¿Qué más tenemos, Cristal? Hoy
es Día del Compositor y se cumplen 75 años de la creación de la Sociedad de Autores y Compositores de México. El presidente López Obrador asistió al evento de celebración, donde ofreció todo el apoyo a los artistas, al tiempo que reconoció que sus creaciones trascienden fronteras, ya que México es exportador de grandes canciones. Armando Manzanero, presidente de la sociedad, agradeció la compañía de López Obrador y de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Aseguró que son un respaldo importante para el gremio. Y usuarios del metro de la Ciudad de México también celebraron a sus compositores favoritos, interpretando algunas canciones en el karaoke instalado en la estación División del Norte de la línea 3, donde se encuentra la exposición permanente Autores y Compositores de México, que expone más de 400 fotografías de talento nacional y su discografía. Consejos Unidos jamás serán vencidos. Queremos solución, queremos solución. 1,200 productores, vendedores, distribuidores y trabajadores de plástico de la Ciudad de México, Puebla y Michoacán protestaron en la Secretaría del Medio Ambiente capitalina para exigir que se modifique la norma de la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe la venta, entrega y distribución de las bolsas de plástico de un solo uso y que entró en vigor el 1 de enero. Tenemos que llegar a un acuerdo porque si no se va a hacer un desmadre y yo no creo que el gobierno quiera que hagamos un desmadre. Quien promovió esta iniciativa, que nada más fue a lo pendejo, porque no se puso a ver, no pudo ver toda la consecuencia que esto podía traer. Una comisión de los manifestantes fueron recibidos en la SEDEMA y acordaron que el próximo jueves entregarán su propuesta de ley para que no se apliquen las multas y que no se pierdan los trabajos en este giro, aunque ellos no quedaron satisfechos. Hay crisis política en Rusia por la renuncia de todo el gabinete del presidente Vladimir Putin. Esto sucedió horas después de que el propio presidente propuso cambios constitucionales que le permitirían buscar otro cargo después de 2024, cuando termina su mandato. Las reformas debilitan a quien ocupe la presidencia después de Putin y aumentan el poder del primer ministro y el parlamento. El gobierno de Irán reportó la detención de una persona por el derribo del avión ucraniano que dejó 176 muertos en Teherán. Sin embargo, no se trata de ninguno de los militares responsables, sino de la persona que grabó este video difundido la semana pasada, que muestra el momento en el que el avión fue impactado por uno de los 2 misiles lanzados desde una base militar iraní. Pero los activistas que consiguieron y verificaron el video aseguran que detuvieron a la persona equivocada, ya que el hombre que grabó el momento se encuentra libre y a salvo. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Todo apunta a que mañana será ratificado, por fin, en el Senado de Estados Unidos el nuevo tratado comercial entre México y Estados Unidos, el TEMEC. Hoy ya lo votaron comisiones del Senado y bueno, mañana seguramente se va a aprobar allá y solo faltaría el voto del Parlamento canadiense. Esta historia larguísima ahora sí está llegando a su final. Arrepiéntanse, pecadores. Casi eso es lo que debió haber dicho Carlos Romero, el procurador fiscal de la Federación. Hoy en la mañanera tomaron todos un tono como bíblico. Todas las autoridades fiscales, arrepiéntanse y hagan actos de contrición. Se refería a las empresas que han usado facturas falsas, a las que hacen outsourcing ilegal, pero les dijo, van a publicar una disculpa, van a publicar un desplegado pidiendo perdón. ¿En dónde? ¿En dónde van a publicar? En algún periódico de circulación nacional, supongo que en Excelsior, si no nadie lo va a leer o va a tener una penetración menor. Pero hoy el tono era, y si no va a llegar, iba a decir una figura como del Arcángel San Gabriel de Santiago Nieto, que dice que ya tiene 51 empresas de facturas falsas que las tiene en la mira, del congelamiento de cuentas y que como cambió la ley, podrán ser condenados por delincuencia organizada hasta 20 años. ¿Sí? Ya en un tono más conciliador, ya Luis Alcalde y ya cuando se le bajó el tema de arrepiéntanse, pecadores, porque el reino está cerca,
Dijo, bueno, acérquense al SAT, acérquense al Seguro Social y vámonos arreglando en el tema de las facturas falsas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que pasa? Que como yo te decía ayer, no tienen ganas de hacer una reforma fiscal, tienen ganas de aplicar esta. Están usando el sentido común. ¿Cuál es el problema? El problema es que tienen miedo en el gobierno a Napoleón Gómez Urrutia. A Napoleón Gómez Urrutia, que lo mandaron traer de Canadá, le permiten tener doble nacionalidad, le permiten hacer casi lo que le dé la gana. Se le ocurrió decir que el outsourcing debe ser ilegal. ¿Quién le tiene miedo a Napoleón? Pues el gobierno, porque es una barbaridad. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Luis Alcalde, el procurador fiscal y el propio Santiago Nieto. ¿Santiago Nieto le tiene miedo a Napoleón? No. Que ya lo sacamos de la lista. Quizás no le tiene Santiago miedo a Nieto nadie. le han dicho, con Napoleón ahorita no le muevas. Pero es que no el creo problema es que Napoleón llega y dice, vamos a hacer que el outsourcing sea ilegal. Hace imposible gran parte de la inversión extranjera en México. La mayoría de las empresas, especialmente las de tecnología, tienen el 40 y 50% de su personal en outsourcing. El problema es el outsourcing ilegal. El problema no son las facturas ilegales. Y aquí el gobierno hace una muy fuerte ofensiva para tratar de moderar la negociación, que no haya presiones en contra del tema, que ya finalmente va a dejar de ser tema mañana. Y dicen, pero sí vamos a apretarle a la gente. Cosas de sentido común que yo no entiendo por qué nadie había hecho. Cruzar la base de datos del SAT con la del Seguro Social. E ir detectando inconsistencias. Entonces hoy el mensaje es, arrepiéntanse, pecadores. Tú tienes una factura falsa, arrepiéntete, Ciro. Y que todos los que tengan alguna se arrepientan de una vez. Está bien la política, pero hoy el tono sí era como de... ¿Y qué va a quedar de esto rápido? ¿Qué va a quedar de esto? Que va a aumentar la recaudación sin necesidad de hacer una reforma fiscal. Que van a terminar controlando a Napoleón Gómez Urrutia. ¿Mandé? Te has vuelto muy optimista. Pues siempre he sido optimista, si no, ¿cómo se sobrevive en este momento? Bueno. ¿Tú no eres optimista en la 4T? Sí. Digamos que sí. Bueno, ¿ya? Ya. Remátala, David. Es necesario que el líder sindical de los banqueros, que hay un líder sindical en ese gremio, aparezca y defienda a los cajeros de las sucursales de las imputaciones falsas de que ellos participan en el robo a quien retira dinero. En más de 10 años, solo uno ha sido condenado por ese delito. Y ya vemos los videos que se viralizan. Recibimos finalmente la respuesta de la Secretaría de Salud sobre el caso que presentamos esta semana, el caso de la señora María Elena Pérez, quien fue intervenida de emergencia por un infarto de corazón en el Hospital General de México. El caso es que, bueno, esta señora está viva, fue gracias a que su familia, pudo pagar 127,000 pesos y nos enseñaron los recibos, lo pagaron de manera inmediata para comprar material quirúrgico a un distribuidor particular porque el Hospital General de México no lo tenía y eso fue la semana pasada. Así nos los contó la hija de esta señora. Mi madre es María Elena Pérez Villada, entró aquí de manera urgente por un infarto fulminante. Me habla el doctor por teléfono y me dice, ¿en qué tiempo usted llega para saber si vamos a intervenir a su familiar? Solamente pregunté que cómo podía hacer yo el pago, me dijeron que podía hacer mediante tarjeta de crédito. Aquí está mi pago, fueron 66,000 pesos que me cobraron. Esto es un robo. 66,000 y luego enseña otro pago. Bueno, lo cierto es que la Secretaría de Salud, y lo agradecemos, nos envía una nota informativa. Dice que ninguna autoridad administrativa, ningún médico especialista puede presionar a los pacientes para que compren insumos con un proveedor en específico. Dice la Secretaría, dice también que la Comisión de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad van a hacer una investigación para atender el caso. Después nos informaron que el órgano interno de control de la Secretaría de Salud ya investiga asimismo el caso. Bueno, pues como tantas veces hemos escuchado, la respuesta de la autoridad es vamos a investigar. Pero esto ocurrió en el hospital. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo? A esta señora dentro del hospital le pidieron el dinero, tuvo que pagar el dinero y le expidieron recibo. Suponemos que la autoridad no se tardará más que unos pocos días en darnos a conocer la conclusión de esta investigación. Suponemos.